Libro de Éxodo 2, 23 al 25. El que consiguió, ponga sobre sus pies en reverencia a la palabra. Amén. Le va a decir del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gimieron a causa de la servidumbre, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios los hijos de Israel y los reconoció Dios. Padre, te alabamos, te glorificamos, Padre. Eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, Padre. Háblale a tu pueblo en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Puedes sentarse, iglesia del Señor, y alaba al Rey. He titulado este mensaje, Dios oye, fortaleciendo las bases. Como Dios hablaba por la boca de nuestra hermana Yosmelín Herrera el día domingo, y hablaba de la oración, del clamor en estos tiempos. Y muchas veces cuando estamos pasando por tribulaciones, parece ser que Dios no nos está escuchando. Parece ser que Dios como que está sordo. Y cuando estamos pasando por esa etapa, el enemigo nos hace creer que Dios no nos está escuchando. Y muchas veces cometemos errores y clamamos y parece ser que Dios no nos escucha, y el enemigo te dice, claro, no te está escuchando porque tú fallaste. La Biblia dice que Él no resiste un corazón contristo y humillado. Independientemente de donde se encuentre el ser humano, sea creyente o no sea creyente, si le clama a Dios de corazón, con un corazón arrepentido, Dios lo escucha. Dios no hace excepción de personas. Ya vemos, hermano, cómo nos relata la Biblia de lo que le aconteció al pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto. Ellos llegaron 70. Y el pueblo de Israel se multiplicó de una manera tremenda, y Dios los bendijo tremendamente. Y ensalzó a José. Y José, mientras que José estaba vivo y el faraón que apoyó a José estaban vivos, hermano, el pueblo de Israel estaba en gloria. Pero murió José y murió el egipcio, faraón, que apoyaba a José. Y este nuevo rey, hermano, se ensañó de una manera terrible contra el pueblo de Israel. Pero todo esto era permitido por el Señor. ¿Por qué era permitido por el Señor? Porque recuerde que el pueblo de Israel estaba en Egipto, y en Egipto había aproximadamente de 2.500 dioses. Y para la tierra donde ellos iban, que era la tierra de Canaán, habían también dioses, habían muchos dioses. Y el pueblo de Israel conocía a Dios, pero de boca. Y Dios quería que lo conocieran como un Dios de poder. Por eso, hermano, permite que este faraón, hermano, maltrate al pueblo. Cuando el faraón maltrata al pueblo, el pueblo le clama a Jehová. Porque yo me atrevo a asegurar que mientras que el pueblo de Israel estaba cómodo, no le estaba clamando a Dios. Pero cuando cayeron en servidumbre, que el faraón los maltrataba, ahí sí le clamaron a Dios. Por eso digo yo, Dios permitió que el faraón los maltratara. Y Dios escucha al pueblo y se acuerda del pacto que hizo con Isaac, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y Dios volvió a mirar nuevamente. Ahí en donde Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés que vaya y le diga al faraón que deje al pueblo. Y Dios nos relata en la Biblia que Dios le endurecía el corazón a faraón. Pero para que Dios le endurecía el corazón a faraón, para Dios mostrar su poder. Y para que el pueblo de Israel creyera en un Dios de poder. Porque repito, ya ellos tenían 450 años viendo a 2.500 dioses.
Y iban para Canaán, donde había una cantidad de dioses también. Y yo quería que el pueblo de Israel creyera que en el Dios que ellos le servían era un Dios de poder. Por eso Dios permitió, hermano, que el faraón los maltratara, y Dios le endurecía el corazón a faraón, y Dios sacó a su pueblo desde Egipto con mano de hierro, para que hasta el día de hoy, que conste que el Dios que le sirve al pueblo de Israel y el Dios que le sirve a la iglesia es un Dios de poder. Pero lo que pasa es que muchas veces cuando nos agobia la lucha, el problema, la dificultad, como que se nos olvida que nosotros recibimos un Dios de lo imposible. Y por eso, hermano, independientemente que usted esté pasando por lo que esté pasando, así sea creyente o así sea inconverso, si usted le clama a Dios, Dios lo va a escuchar. Vámonos a ver qué pasó con Jeremías. Mira lo que Dios le dice a Jeremías. Jeremías 33, 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, el que hizo la tierra, Jehová, que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vemos, hermano, a este profeta llamado Jeremías. ¿Dónde estaba Jeremías? Jeremías estaba en una cárcel, Jeremías estaba en un calabozo. Y yo creo que Jeremías, viendo tanta apostasía de la gente de Judá, dijo: no, ya, Dios no existe. Porque sí, yo interpretando esto de esa manera, pues, Dios no existe, porque si Dios existiera, ya le hubiese traído juicio a Judá por la apostasía en la cual había caído la tribu de Judá. Y si Dios existiera, ¿por qué está permitiendo que yo esté en un calabozo? Si yo no he hecho nada, y yo lo que hago es hacer el bien delante de los ojos de Jehová. Y así como Jeremías dudó en ese momento, ¿cuántos cientos y miles de cristianos evangélicos en los momentos chiquitos, en los momentos difíciles, dudamos y dudan? Y el enemigo nos hace creer que Dios nos abandonó. No, Dios no nos abandonó. Dios no nos abandonó. Dios nunca abandona a los de él. Y yo meditando en estos venezolanos que se llevaron para El Salvador, entre ellos y que tú un pastor, quizás ese pastor también está dudando, porque si Dios estuviera conmigo, ¿por qué está permitiendo que me hagan esto acá en El Salvador? Pero nosotros tenemos que entender, y nunca lo voy a dejar de decir, que nosotros recibimos a un Dios permisivo. Y Dios permite todas estas cosas para demostrar su poder. Por eso le dice a Jeremías: Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas como nunca las has visto. Pero tienes que clamar a mí. Y así como Dios le dice a Jeremías que clame a él, Dios también te dice a ti en esta noche, mi hermana o mi hermano. Dios también te dice a ti que me estás escuchando por las redes sociales durante esta semana. Quizás lo que te está aconteciendo es injusto. Quizás tienes una enfermedad. Quizás tu cónyuge te abandonó. Quizás tus hijos están haciendo cosas que no son agradables ante los ojos del Señor. Quizás estás desahuciado por la ciencia. Solo tú sabes por lo cual estás pasando. Quizás el diablo, que si no reprenda, te ha hecho creer de que Dios no está contigo. Quizás caíste en fornicación, o caíste en adulterio, o cometiste otro pecado, y el diablo te está convenciendo que Dios te desechó. No, Dios no te ha desechado. Aunque hayas caído en pecado, si tú le clamas a Dios de corazón, con un corazón contristo y humillado, Él te va a escuchar. Y como que el diablo, como que el Señor lo reprenda, cuando Él falló, Dios lo desechó. Entonces, como Dios lo desechó a Él cree que cuando nosotros fallamos, Dios lo desecha. No, hermanito. Dios nos castiga, Dios nos amonesta. Pero la misericordia del Señor siempre está sobre nosotros. Y aquí Jeremías era un profeta, un hombre puro para el Señor. Y él no entendía lo que él estaba viviendo. Pues cuantas veces Jeremías hablaba, hasta el papá, los hermanos, la familia, lo aborrecieron, lo desecharon. Porque Jeremías predicaba la verdad. Jeremías les decía: así dice Jehová,
El que se deje llevar cautivo para Babilonia va a salvar su vida. Y el que se quede morirá. Entonces ellos decían que Jeremías era un traidor. Que cómo es posible que Jeremías diciéndoles a ellos que fueran cautivos. Pero esa era la orden que había. Y eso era lo que Jehová le había dicho a Jeremías. Y así como Dios le dijo a Jeremías, así se cumplió. Todos los que fueron llevados cautivos salvaron su vida. Pero los que se quedaron en Judá, hermano, morían de hambre en las calles. Y así como aborrecieron a Jeremías, así también nos critican y nos aborrecen a nosotros, que predicamos la verdad. Y constantemente estamos en contra de estas herejías que se están viviendo en el Evangelio en estos tiempos. Sobre todo, hermano, los libres y los libertinajes. A nosotros nos critican fuertemente porque nosotros criticamos el libertinaje que hay entre el Evangelio. Y también y entre ellos yo me incluyo y no voy a dejar de decirlo. Muchos colegas míos cuando me ven por las redes les da como escozor. Porque yo digo, porque yo se los he dicho y no voy a dejar de decirlo, que dejen la berraquera esa que tienen en los mensajes, que no se entiende nada de lo que ellos están hablando, porque ellos creen que eso es unción. Y esa berraquera no es unción. Lo he dicho y lo voy a volver a decir, no voy a dejar de decirlo. Billy Graham en los Estados Unidos, Gigi Ávila en Puerto Rico, David Miranda en Brasil, Jorge Raque en Puerto Rico. Esa gente ganaron cientos y millones y miles de almas para Cristo. Y yo nunca los vi a ellos berraqueando. Es hora, hermano, que dejemos la berraquera. Y es hora que se le hable al pueblo. Claro, que entienda. Y que apagues el sonido. Y que apagues el teclado. Y le hables claro al pueblo, que el pueblo entienda el mensaje que tú le estás hablando. Algunos están molestos conmigo, que yo los escalo. Y después no vienen a predicarme aquí cuando yo los escalo, porque yo les critico el modo de ellos. Pero ¿por qué ustedes no se ponen a pensar? Escúchense, graben el mensaje que ustedes están predicando. Grábenlo y escúchense ustedes mismos. Porque yo creo que ni ustedes mismos se van a entender los gritos de chivo que pegan. ¿Y qué chivo? El chivo se queda pequeño. Esos gritos marraneros que pegan ustedes. Por eso Dios tiene su iglesia encerrada en 4 paredes para que los disipulen. Pero con esa berrajera, ¿a quién estás discipulando? Esa es una irresponsabilidad. Igual a los médicos. Los médicos dicen que escriben letras de doctor. Una cuerda de garabatos ahí que tú no sabes qué es lo que dice. ¿Qué es letra de doctor? ¿Cuál letra de doctor? Es una irresponsabilidad, hermano. Porque si tú no sabes leer eso y en vez de tomar una pastilla te tomas 3 pasitos por culpa del médico. Porque tú no sabes lo que escribe la berraquera esa, la garabatera esa que está ahí. Es una irresponsabilidad. Porque hay que llevarle el receta al farmacéutico para que él interprete los garabatos. Porque así que escriben los médicos, esa es una irresponsabilidad. Así están los predicadores esto ahorita. Ellos creen que eso es unción. Eso no es unción. Eso no es unción. Vamos a ver qué dice, que sigue hablando aquí el Señor a través de Jeremías 15, 19, 21. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacase lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Mira lo que Jehová le dice a Jeremías. Le dice que si te consagras, vas a ser instrumento en las manos del Señor. Quizás tú que me estás escuchando, me vas a escuchar durante esta semana por las redes. Quizás estás atado con el mundo de la droga. Quizás estás atado en el mundo del homosexualismo, en el mundo del lesbianismo, en el mundo de la santería, en el mundo del alcoholismo. Si tú te arrepientes de corazón, instrumento en las manos del Señor serás. Porque dice la Biblia que lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo insensato del mundo escogió Dios para confundir al sabio. Yo era un alcohólico y Dios me restauró. Y mira cómo le dice, le sigue diciendo acá en la segunda parte, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Y esto está pasando en estos tiempos.
Los de la sana doctrina se están convirtiendo en libertinaje. Hombres de Dios que conocieron el Evangelio hace 30, 40 años atrás, donde se predicaba la verdadera sana doctrina. Ahora se convirtieron a ellos. Ahora suben a los púlpitos con un celular, como lo dije en estos días, que fue el martes pasado. Si te subes con un celular, subes con lo que a ti te da la gana, a mí eso no me quita el sueño. Pero ¿cuántos hermanitos no te están viendo con un celular en el púlpito y están blasfemando, y están criticando, y están pecando? Eso cae sobre tu cabeza. Porque hace 40 años, cuando tú empezaste en el Evangelio, te subías con una Biblia. Ay, pero no había celular. Esas son mañas. Se copiaron de los libres y están haciendo cosas como los libres. De que los libres se conviertan a nosotros en la sana doctrina. No la sana doctrina de los libres, porque así es la que estamos mal. Vamos al libro de Job. ¿Qué dijo Job? Mira lo que clamó Job. Job 19:23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiese un libro? Y el 24. Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Mira esto. Job en su dolor, él clamaba y él decía, ¿quién escribiera en un libro? Y con un cincel en tablas de piedra escribiera lo que yo estoy viviendo. ¿Qué quería Job? Que el mundo se enterara que todo lo que él había pasado, y él no renegó contra el Señor. Y Dios, hermano, le concedió esta petición a Job y escribieron el libro de Job. Job nunca leyó el libro de Job, pero Dios le concedió esa petición. Y donde se predica el Evangelio, hermano, se está leyendo el libro de Job. Y mira lo que decía Job. Sigue diciendo, ¿dónde estamos? Yo sé que mi Redentor vive y el fin se levantará sobre el polvo. Y después de ser hecha a mi piel, en mi carne, yo ha de ver a Dios. Y vemos ya la historia como Job perdió todos sus bienes, perdió todos sus hijos, y una sarna de la cabeza a los pies, y se rascaba con un tiesto, y hasta gusano agarró Job. Y Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Y después que se deseche mi carne, yo he de ver a Dios. Y Job nunca había escuchado la voz de Dios. Entonces, estos pseudo evangélicos de ahorita, los pica un zancú y parecen una Magdalena, dando lastimita y lloriqueando como una lastimita. Puesito yo, porque a mí. Y creen que con lastimita Dios lo va a sobar. Hachito. Hermano, el evangelio no es para guau. El evangelio es para valientes. Y dice la Biblia que los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Eso no es para guau. Jamás que la gloria sea para mi Señor. Jamás. Yo cuando pasé mi proceso, yo le andaba lloriqueando al diablo para que el diablo me sobara. Ni le andaba orando lloriqueándole a Dios para que yo me sobara. Ni le andaba dando lástima a nadie. Peleé con Dios, peleé con el diablo y peleé con los hombres. Ni ninguna gané. Pues cuando peleaba con Dios, Dios me apretaba más. Cuando peleaba con el diablo, yo permitía que me arrastrara más. Y cuando peleaba con los hombres, yo me caía a palo porque no estaba pasando la prueba. Pero en ningún momento, hermano, yo estuve dando lastimita. En ningún momento estuve dando lastimita. Hermano, si usted tiene unos pantaloncitos puestos, dile honor a esos pantaloncitos, hermano. Dile honor a los pantaloncitos. Y deje de estar berraqueando como los pelados, vea, como dicen los colombianos. Porque más bien el diablo que se esté burlando tuyo. Mira cómo lo tengo, mira cómo llora. Y le llega a la mamá. Ay, mamá. Sóbeme, mamá. Mamá, ¿qué chico? Deme teta, mamá, y sáqueme los gases. Hermano, démosle honor, hermano. Cuando usted se pone unos pantaloncitos, déle honor a eso, hermano. Porque el pantalón es para los hombres, ¿sí o no, Alexander? Pantalón es para los hombres.
O si no, ponte una falta, pues, porque lo que lloran son las mujeres, ¿sí o no? O los hombres no lloran, Alexander. ¿Cómo lloran los hombres? Cuando la mujer los bota. Mi chico, ¿verdad? ¿En serio, hermano? Dejemos las niñeces y amarremos esos pantalones y enfrentemos los problemas, hermano. Porque en mi pueblo dicen que el hombre es el tamaño del compromiso que se representa. Y que el toro tiene la fuerza en los cachos. Y el hombre, en su palabra. No, hermanito, no, así no. Así dando lastimita. ¿A quién vas a convencer? El diablo tiene los dientes pelados cuando te ve. Tiene la chola a la mamá y la mamá le saca los gases. ¿Qué es eso? Varón, sierva, usted que me va a escuchar por las redes, deje de estar dando lástima. Amárrate esos pantalones, hermana. Ponle liga esa falda. Y deja de estar lloriqueando. Que así, ¿tú crees que Dios te está escuchando con esa lastimita? No, más bien Dios permite que Dios te apriete más. Por eso Dios le dijo a José, mira que te mando y seas ¿qué? Seas valiente. No le digo a José, da lastimita. No, chico. No, hermanito, no. El hombre es el tamaño del compromiso que se le presenta. No, en el Evangelio se lloriquea. Y cuando se llora en el Evangelio se le llora a Cristo para adorarlo con nuestras lágrimas. No dando lástima. Dando lástima, hermano. No. Si yo reprende al diablo, yo no lastima a nadie. Y yo me pasó por el fuego. Y yo no le lloriqueo a nadie. No. Parece que la mujer que se para en la puerta, si va para la iglesia te doy un tiro. Bueno, a mí va a tener que dármelo. Me parece que no lo deja para la iglesia. No va para la iglesia. Te dije que no fuera. Sí, mami. No. Señora, cláveme un tiro, señora. Cláveme un tiro. Y mi espíritu vaya a adorar a mi Señor en el culto. Mientras que el cuerpo te tirado ahí. Pero yo que voy. ¡Dele! ¿Qué es eso, chico? Mami que no lo deja. ¿Para allá no va? Sí, mami. Ay, mami, déjame ir. Yo reprendo al diablo. Ahí estamos, Alexander. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job decía, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí, yo he de ver a Dios. Y en este momento, Job no había escuchado la voz de Dios. No. Yo le vino a hablar a Job por allá el último, cuando le cayó a palo. En vez de sobarlo, le cayó a palo y le dijo, Job, ¿dónde estaba yo cuando hice la tierra? Job, ¿será que tú puedes sacarle el leviatán con un anzuelo? Job, en vez de estar lloriqueando, Job, presenta ayuno y sacrificio por los amigos que lo acusaban de día y de noche. Y Job tuvo que hacer sacrificio y orar por los amigos. Al que lo vituperaron, al que lo calumniaron. Porque los amigos decían, Job, tú eres culpable, Job. Tú eres un adúltero, Job. Tú samureabas a la Virgen en la plaza, Job. Job, tú dejaste morir de hambre a la viuda, Job. No te justifiques, Job. Paga lo que estás haciendo. Y Job maldijo hasta el día que nació. Maldijo a la partera. Maldijo el vientre que lo concibió. Pero nunca, Job, pecó contra Dios. Y cuando Dios le encendió a palo, yo lo cuello, anda, ayuna y ora por esa gente que te vitupera. Y eso tenemos que hacerlo nosotros. Eso que nos calumnia, eso que nos vitupera, ese que no te deja venir a la iglesia, te cachetea en la puerta. Tienes que ayunar y orar por ellos, para que Dios tenga misericordia de ellos, no para que los mate, sino para que los traiga a la iglesia. Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. Mira, de veras, de corazón, independientemente de donde usted esté. Así te he drogado. Usted le clama a Dios de corazón y Dios lo escucha. Así te borracho, Dios lo escucha. Así está en las condiciones que esté. Si ese clamor es de corazón. Yo conocí uno, cuando estaba bien drogado, me cuenta él veía luces negras y veía luces blancas. Él descarriado, ya él sabía que la luz negra era el diablo. Y él decía al drogado, yo sé que esas luces negras, ustedes son el diablo. Pero a mí no me puede tocar, porque esas luces blancas ahí son ángeles que me están cuidando. Jamás y nunca Dios abandona un descarriado. No lo abandona. Le ponen ángeles que lo cuiden. Así está drogado. Dios lo escucha. Si se arrepiente.
¿Cuánto más no nos va a escuchar a nosotros si estamos santamente en santidad delante de la presencia del Señor? ¿Dónde estamos, señor Alexander? Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Cumplirá el deseo de los que le temen. Imagínate tú, si Dios escucha un drogadicto, si Dios escucha una persona que esté en el pecado, ¿cuánto más a nosotros que vivimos piadosamente ante su presencia? ¿Y por qué dudamos? Como decía la sierva el domingo, Dios le prometió que su hija va a estar aquí. No, ya ella se iba a sobar la barriga porque ya la muchacha ya está lista ya. No, hermanito. Ese clamor tiene que ser constante, incesante. Ayúdame, Señor. Y yo todavía a esta altura, no hay un día que yo no me ore al Señor. Señor, ayúdame, Señor. Porque si usted no me ayuda, Señor, esto es imposible para mí. Ayúdame, Señor. Dame fuerza, Señor. Ten misericordia de mí. Quita, Señor, lo que hay en mí que me está trazando las bendiciones. Quítalo, Señor. Porque si Él no me ayuda, ¿cómo? Hay que tener moral. Ahí, hermanito. Tengo fiebre de pollo. No voy. Anhela la enfermedad para no venir a la iglesia. Pero en la constancia está la victoria. Amén. Jeremías 29, 29:12. Entonces me invocaréis y vendré, y oraréis a mí, y yo os oiré. El Señor está diciendo a Jeremías, ustedes me claman, y yo los escucho. En vez de estar dando lástima, lo que tienes que clamarle a Dios, que te fortalezca. ¿Qué dice? Necesitamos el 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si buscamos al Señor de corazón, Él nos va a ayudar. Amén. Y Él nos va a fortalecer. Amén. Jonás 2, del 1 al 10. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeéme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ya vemos, ya conocemos la historia de este hombre llamado Jonás. Yo le dice a Jonás que vaya a Nínive y le diga a los niveles que se arrepientan. Ah, no. Jonás cayó en rebeldía y se fue para Tarsis, eso es España. Y se escondió en los sótanos del barco. Y Dios permitió, hermano, una especie de un maremoto. Y el barco estaba que se hundía. Se partía en dos. Y el marinero consiguió a Jonás allá abajo y le dijo, Jonás, ¿qué haces aquí, dormilón? Ora a tu Dios porque perecemos. Y Jonás le dijo al marinero, yo soy el culpable de esto. Échenme el mar y verá que esto se aplaca. Y lo echaron al mar. Y nos relata la Biblia que una ballena se tragó a Jonás. Una ballena puede medir hasta 40 metros de largo. Ese animal es inmenso. Bueno, en estos días en Chile se tragó un pérez hablando. Porque no se lo comió porque se lo tragó con tu y balsa. Y Jonás duró 3 días y 3 noches en el centro, en la barriga de la ballena. Y cuando Jonás se moría entre la ballena, le clamó a Jehová. Y le prometió a Jehová que lo perdonara y que le iba a cumplir lo que Jehová lo mandó. Y cuando Jonás se arrepintió en el vientre de la ballena, Jehová le dijo a la ballena, vomita a Jonás. Y vomitó a Jonás y Jonás se fue de 3 días de camino y le dijo a la iglesia, arrepiéntense. Porque si no se arrepienten, ya que a 3 días Dios va a exterminar
Jonás era tremendo, ¿vale? Después que le predicó, se paró en el cerro. A ver, porque Dios dijo, Dios no me va a escuchar y Dios lo va a matar. Porque Jonás lo que quería que Dios lo matara. Dijo, Jehová le dijo a Jonás, Jonás está bravo. Dijo, sí, hasta la muerte, chicos. ¿Qué nos dice este relato? A Dios se le obedece porque se le obedece. Cuando Dios te manda una misión, le tienes que cumplir. Y el pez simboliza el mundo en estos tiempos. ¿Y cuántos aleluya no están en el mundo en estos tiempos? Y están llevando palos del diablo en el mundo porque le están desobedeciendo a Dios. Pero cuando ellos se arrepientan en ese mundo, Dios le va a decir al mundo, como le dijo a la ballena, vomítalo. Y vas a tener que cumplirle. Y entre ellos, digo yo, lo he dicho varias veces y tiene mucha lógica. Ese pastor que está allá en Secoc, en El Salvador, ese está llevando palos de allá, porque Dios no lo mandó para España, para Estados Unidos. ¿Y cuántas iglesias? La iglesia la abandonó, pues Dios adora los Estados Unidos. Y usted que me va a escuchar por las redes durante esta semana, está llevando palos por desobediente. Hasta que tú no te arrepientas como Jonás, vas a seguir llevando palos. Y ese bajón que tú tienes, porque tú estás mal, mírate en un espejo, y no te mires en un espejo de esos de reflejo, mírate en un espejo espiritual, y hazte un autoanálisis para que veas que estás mal, tú estás mal. ¿Pero por qué estás mal? Porque tú le estás desobedeciendo a Dios. Tú no le estás cumpliendo a Dios con lo que Dios te mandó. No le estás cumpliendo a Dios con lo que le mandó. Y si te arrepientes como Jonás, así como Dios le dijo a la ballena que vomitara a Jonás, le va a decir al mundo que te vomite. Y aunque estés en la iglesia, porque tú estás en la iglesia, pero Dios te tiene enterrado. ¿Pero por qué Dios te tiene enterrado? Porque estás en desobediencia. Tú estás en desobediencia. Y tú que estás en el mundo, me vas a ver por las redes esta semana. Arrepiéntete como Jonás y cúmplele a Dios lo que tú le prometiste. Porque hasta que tú no le cumplas a Dios lo que tú le prometiste, la vara de Dios va a estar sobre ti como lo tuvo con Jonás. Alaba el Rey, iglesia.